Revisemos un tema internacional porque se agudiza la crisis en Bielorrusia. Mientras Moscú lucha por recuperar su influencia en Minsk, el pueblo pide la caída de Alexander Lukashenko. Sobre las claves del conflicto conversamos con Evgenia Fediakova. Ella es investigadora docente del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por esta entrevista porque la verdad es que es muy relevante saber qué es lo que está ocurriendo con este conflicto, que probablemente no parte recién el 9 de agosto con las últimas elecciones presidenciales, sino es que desde hace mucho tiempo más. Es un líder que además se ha mantenido en el poder desde 1994 y claro, ahora la situación termina siendo muy crítica ahí en Europa del Este. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Cuéntanos cómo entendemos este conflicto en términos generales. En términos generales, fue que Alexander Lukashenko estuvo en el poder durante los últimos 26 años. Fue electo en 1994, después el año 2001, 2006, 2012, 2016. Ahora va la séptima reelección y el 9 de julio tuvieron lugar las elecciones presidenciales y según los datos oficiales, Alexander Lukashenko obtuvo 80,1% de la votación, lo que no pareció a la mayoría de la población bielorrusa, que masivamente salió a la calle para protestar y exigir el recálculo o las nuevas elecciones o la salida de Lukashenko del poder, a lo que el gobierno contestó con masivas represalias que tenían una crueldad sin precedentes para este país, y hasta el día de hoy las protestas no calman y la gente sigue exigiendo nuevas elecciones y revisión de resultados de las elecciones del 9 de julio. Evgenia, sí, hay que entender entonces, porque además en el exterior se sabe, o al menos lo que se ha dicho, incluso por parte de la Unión Europea, que no fueron elecciones libres y justas. Y precisamente te quiero preguntar por la líder opositora, porque ella llega a ser candidata presidencial después de que su esposo fue arrestado. Él era el candidato presidencial y no pudo participar en esta elección. Ella recibió además mucho apoyo por parte de distintos partidos opositores, pero ahora se encuentra en Lituania, tengo entendido, también como un autoexilio, porque ha recibido muchas amenazas, no solamente para ella, también para sus hijos. Es una mujer bastante joven. Cuéntanos un poco de lo que se podría entender allí, porque definitivamente ella tiene que salir del país en materia de seguridad, pero las manifestaciones continúan. ¿Ella podría en algún minuto llegar a asumir un poder, si es que se llega a algún acuerdo? La verdad que se ve muy, muy difícil, y quedarse quizás con la presidencia al menos de manera transitoria? ¿Tiene ese perfil para hacerlo? Efectivamente, antes de las elecciones, Lukashenko sacó del escenario político a todos los líderes fuertes posibles candidatos a la presidencia. Dos de ellos fueron encarcelados. Uno tuvo que abandonar el país al extranjero, y para encabezar la campaña electoral opositora salieron tres mujeres, las esposas de los líderes eliminados de la campaña, y la Svetlana Tikhanovskaya presentó su candidatura como la alternativa a la candidatura de Alexander Lukashenko, que no tenía campaña, estando seguro que la mayoría de la población bielorrusa va a votar por él. Según los datos extraoficiales, fue ella que efectivamente ganó las elecciones. No sabemos exactamente con qué cifras, si serían 50%, 60% o Pero más. efectivamente No tenía hay. mucho apoyo de la oposición. Tenía muchísimo apoyo en algunos exit polls que tuvieron lugar en las embajadas en el extranjero. La ventaja de Tikhanovskaya en cuanto a Lukashenko eran 80 veces más, o en algunos 2 o 5 efectivamente. La falsificación de los resultados de las elecciones no tenían precedentes en la historia del país, pero ella protestó en contra de esta falsificación, presentó una queja frente al comité de las elecciones y durante varias horas estuvo desconectada de su comité, de su estado de elecciones, fue descomunicada, y el día siguiente se encontró en Lituania. Aparentemente fue obligada a salir al extranjero bajo las amenazas.
Sin embargo, las protestas en las calles de Minsk y otras ciudades de Bielorrusia seguían realizándose muy masivamente y se formó bajo la dirección de Tikhanovskaya el Comité de Coordinación de Oposición, quien está incorporado también por la Premio Nobel de Literatura Svetlana Alexievich. Evgenia. Sin embargo, esta oposición, no tiene liderazgo claro. Tikhanovskaya no tiene posibilidad de ser líder. Ella nunca tenía programa político, no tenía planes de ser político, de ser presidente de Bielorrusia. Sí, Su único objetivo... Por eso yo te preguntaba sobre el perfil de ella, porque no es una mujer con experiencia política y lo que se está desarrollando en este país es un conflicto muy, muy complejo y que probablemente no sea la persona idónea para calmar las aguas y al menos también unir al país después de que se pueda conseguir eventualmente una solución. Es el problema de la oposición, o sea, el problema de este comité de oposición, o como dice Tikhanovskaya, es el comité de mayoría, no de oposición, porque la oposición en Bielorrusia no tiene liderazgo político, no tiene programa político, no tiene programa económico, es una oposición bastante amorfa y Tikhanovskaya no tiene este perfil de ser líder nacional, ni tiene su... objetivo convertirse en líder nacional y por lo tanto eso determina cierta debilidad de oposición y da mucha ventaja al presidente autonombrado, podríamos decir así, presidente Lukashenko. Sí, ahora si nosotros tomamos el ejemplo de Venezuela, en donde muchos países no reconocieron a Nicolás Maduro como presidente electo legítimamente y sí reconocían a Juan Guaidó, en este caso, ¿no se podría buscar una solución similar? Definitivamente aquí se quiere optar por el diálogo, además el presidente ha sido bien tajante en ese sentido, dice que hasta que me maten no habrá otras elecciones, es muy difícil llegar a un diálogo con una persona que piensa así. Sí, Tikhanovskaya dijo que el comité de oposición, el comité de coordinación de la oposición está dispuesto al diálogo. Sin embargo, Lukashenko no está abierto a las negociaciones, no está dispuesto a conversar con los líderes opositores y aparentemente todo depende de dos factores. Todavía no hay división en la principal fuerza de apoyo de Lukashenko, que son fuerzas de orden, fuerzas especiales de orden y de seguridad. Y segundo, el apoyo desde afuera, que es el apoyo fundamental por parte de Rusia. Y aparentemente Lukashenko ahora está negociando con Vladimir Putin, que es el único líder extranjero con quien Lukashenko está dispuesto a conversar. Y hoy día supimos que en una entrevista Vladimir Putin sostuvo que según la petición de Lukashenko, organizó una reserva especial de fuerzas especiales para enviarlos al apoyo de Lukashenko en el caso de que Lukashenko pierda el control en el país. Porque Lukashenko precisamente también se lo habría solicitado. Ahora, solamente para cerrar, ¿cómo debería actuar ante esta situación la Unión Europea? La Unión Europea tiene que insistir en el diálogo, tiene que insistir en primer lugar en poner fin a las represalias, torturas o detención de las personas que están protestando. También tiene que insistir en el cesar todo tipo de influencia desde el exterior a la situación interna de Belarus y tiene que insistir en que Lukashenko tiene que abrirse a la reforma constitucional, a la reforma política, al diálogo con las fuerzas opositoras y también realizar las nuevas elecciones presidenciales para revertir la situación que tuvo lugar el 9 de agosto de 2020. Evgenia, te agradecemos esta entrevista. Te agradecemos esta entrevista y ayudarnos también a comprender este conflicto. La verdad es que también se han registrado situaciones muy complejas y de mucha violencia. Hay 4 personas que ya han perdido la vida, probablemente eso... ¿Cuánto? 10. 6. Claro, entonces claramente esta situación le está haciendo un daño enorme a ese país y ahí vamos a quedar nosotros pendientes de cuál es la solución que se encuentra para encontrar una salida más justa. Que estés muy bien, buenos días. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, las autoridades